2 y 3. Dicen que en la colina del silencio todavía se oyen voces, no gritos, sino cánticos. Hace años allí vivía la Luz del Alba, una secta guiada por un hombre que decía hablar con los ángeles. Una noche de 1981, el templo brilló con una luz blanca que se vio desde el pueblo. Al amanecer no quedaba nadie, solo símbolos grabados en las paredes y un reloj detenido a las 3:33. Desde entonces, algunos aseguran que si pasas por la colina al anochecer, puedes oír cómo te llaman por tu nombre. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera. Bienvenidos al cuarto programa de la temporada de Encuentros en la Frontera, un podcast que parte de la idea de que para descubrir lo que hay más allá de lo evidente es necesario ser un habitante de frontera. Os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura con Soli del Coso y Andrés Guerra. Hola. ¿Qué tal, chavalotes? ¿Cómo venimos hoy? Mira, aquí Pues estamos. bien. Pues bien, no Otro día más. va mal la cosa. No, Hoy pinta bien el programa. tirandejo, va Hoy pinta muy interesante, ¿eh? Sí. Y muy, Sí. muy intensito. Bueno, pues, ¿qué es lo que traemos para hoy? Bueno, esto siempre parece que voy cantando el menú del día, ¿eh? Venga. Venga, a ver, de primero. De primero, ¿qué tenemos? En la primera sección nos adentramos en el inquietante mundo de las sectas. Bueno, os advierto que hoy estamos muy mal, ¿eh? bueno, como siempre. Sí, la verdad es que sí, para que intento engañarme. Bueno, en la siguiente sección, o sea, tendremos un segundo de ¿pero qué me estás contando? O sea, esas noticias increíblemente ciertas. Y para terminar tenemos la historia de una mujer fascinante, Christine de Pisan. ¿Comenzamos? Oh, yeah. Bueno, Andrés, nos has puesto un poco los pelicos de punta. ¿Esto qué nos traes para hoy? Bueno, pues puesto que el tema principal, el primer plato, va a hablar de va a ser sobre las sectas, yo pues he pensado que, bueno, que como todo, las sectas, y bueno, en todos lados, siempre tenemos unos símbolos y unas cosillas por ahí que, pues vamos, que son bastante curiosas. Así que, pues eso, yo para abrir un poco boca voy a hablar de la simbología que hay en las sectas. Así que os cuento un poco. Bueno, ya sabéis que los símbolos son el lenguaje de lo invisible. Desde los tiempos más remotos hemos trazado líneas y figuras para expresar lo que las palabras no alcanzan. Pero en las sombras, estos son ahí, Sí, Pero impasse. el oculto. esos mismos signos se transforman. En muchas sectas los símbolos no son simples dibujos, sino que son puertas hacia lo sagrado, hacia lo prohibido o hacia el control total de la mente humana. Así que esto... Claro, básicamente los utilizan pues de modo identificativo entre sus seguidores para una cosa u otra. Sí. Bueno, a lo largo de la historia del ser humano, básicamente eso es el lenguaje visual, Sí. o sea, la utilización de los símbolos. Sí, pero llevándolo a un extremo. Llevándolo Sí, ahí al hombre. extremo de saber dónde tocan. A un extremo heavy, ¿no? Sí. Venga, a ver, cuenta. Así que bueno, pues os voy a comentar aquí un poquito, pues eso, los símbolos así, la secta, un poquito más cómo le dan la utilización. El poder del símbolo. Los símbolos tienen poder, porque nos hablan en un nivel profundo, emocional. No necesitamos entenderlos para sentirlos, y precisamente eso es lo que los convierte en la herramienta perfecta para quienes buscan influir sobre otros. No. En muchas sectas, los símbolos cumplen 3 funciones esenciales. Os las voy a decir ahora mismo. Que no podéis quedar con la duda, Que vamos. no vais a quedar ahí pensativos. Vale, la primera función es identificar.
Claro. Porque marcan la diferencia entre los elegidos y los profanos. Eso ya dice mucho. Claro, entre Los los que son los magos y los muggles, ¿no? Los magos. Las Pringles. Las patatillas y las Pringles, ¿no? Luego, otra función es unificar, porque crean un lenguaje común. O sea, ahí engloban a todos y todos somos iguales. Identidad. Entre comillas. Y, por último, el de controlar, porque se asocian emociones intensas a la fe, a la culpa, al miedo o a la esperanza. ¿Vale? El símbolo se graba en la mente del adepto y cuando eso ocurre ya no hace falta una orden. El simple dibujo se convierte en un recordatorio constante de lealtad y obediencia. Es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, Sí, yo muchas veces me pongo a pensar en el tema de las sectas y es verdad que los expertos dicen que todo el mundo es susceptible de caer en ella, pero claro, luego cuando te pones a profundizar en cómo han caído en ella, dices, pero bueno, ¿cómo es posible? O sea, bueno, ¿cómo tiene que estar uno para caer en eso? Exactamente, o sea, que eso es algo principal. ¿Cómo Claro. tiene que estar uno? Exactamente. Es igual, por ejemplo, es algo comparable a lo mejor con alguna ludopatía o alguna... Claro, a ver, son cosas que es al que final... buscan gente que tiene pues alguna necesidad emocional o alguna tara, porque es que si no, no se explica. Alguna tara. Alguna tara. Vienen mal de fábrica. Bueno, pues dicho esto, os voy a poner aquí unos ejemplos, ¿vale? De la simbología sectaria. Y, por ejemplo, así de los más concretos y de los más heavies, podemos hablar del portal estelar, Heaven Gate, en Estados Unidos, en los años 90. Esto ya se va poniendo serio. Vale, pues esta secta, que creía que el planeta Tierra sería reciclado y que solo los elegidos podían ascender a otro nivel de existencia, decían que viajaban en una nave detrás del cometa Hale-Bopp. Hale-Bopp. Sí, yo me El quedo Hale también... no, el Hale-Bopp. Sí, yo pensaba igual. Yo me quedo, digo, coño, esto ¿Y este cuál es? una errata, ¿no? Pero este cometa existe de verdad o se lo han inventado ellos? ¿O le han puesto nombre ellos? Hombre, yo creo, esta gente era muy cuca y yo creo que rebuscaría, sí, esta gente rebuscaría y diría, coño... O a lo mejor era un cometa real, pero le han puesto ellos el nombre. Puede ser, ¿no? Sí, o realmente existiría. Lo que pasa es que aprovecharían el tirón y dirían, pues Venga, mira... vamos a montarnos en el detrás- Hale-Bopp. detrás del Hale-Bopp. Hale-Bopp, vamos con la nave aquí a tope. Curiosidad, ya mismo lo busco. Sí. Totalmente, vamos. Bueno, pues el símbolo de esta gente era un portal azul con una escalera ascendente hacia las estrellas, acompañado de Todo un muy logotipo con una tipografía futurista. Todo muy visual. Sí, no, claro, la gente veía eso y decía, hostias, ¿qué pasa ahí? Encuentros Que me voy. Encuentros en la tercera fase. Sí. Para ellos esa imagen representaba el tránsito del alma a una dimensión superior, pero en el fondo también era un recordatorio visual de la promesa de escape, una promesa que terminó en suicidio colectivo. Como todas las sectas, la mayoría de las Como la sectas mayoría de terminan ellas. así. O sea, Sí, total. Sí, así que... Claro, porque es que al fin y al cabo es como, a ver, lo que decíamos hace un momento, buscan a gente que tiene ciertas carencias, necesidades emocionales. O gente también caprichosa, ¿eh? Que hay mucha gente que lo ha tenido todo, lo tiene todo en la vida, no sabe ya por dónde y tirar. quiere probar otras cosas. Claro, y acaba ahí dentro. Pero hay gente que ha tenido todo en la vida a nivel material, pero luego a lo mejor a nivel emocional ha tenido carencias a tutiplén. Sí, o sea, que a lo mejor el padre o la madre no han hecho ni caso, que se han criado en correccionales o en instituciones de todo tipo, y al final, ¿qué es lo que buscan? Pues algún escape emocional, alguna emoción de algo que les falta directamente. Sí. Suelen caer por eso. Vale, pues dejamos el portal estelar y vamos con otro que también está ahí. Se ve que el cielo le llama a esta gente. Normalmente. Esta es el Sol Negro, la Orden del Templo Solar. El Sol Negro. Esa se dio en Europa y también por los años 90. Los años 90 se ve que fueron... Psicodélicos. Muy prolífico. Prolífico. En temas sectas... A ver, Consoli. Prolífico. Te falta decir profiláctico. Muy profiláctico. Consoli, aterriza la En nave los que te años vas. 90. Consoli está viendo ya el portal con las escaleritas. Consoli está subiendo la escalera... Sí. Yo la estoy viendo ya ascendiendo. Yo la he visto mirando así para arriba y digo, ¿dónde vas, Consoli? A nivel profiláctico. He dormido muy mal. Los consolidianos. Aquí. Consolidianos. Los Ay, consolidianos. me encanta. Ah, que sí. Yo me Pues hago ya de tu está. secta ya Pues mismo, venga, ¿eh? Vamos a hacer algo ahí. Vale, pues bueno, la Orden del Templo Solar usaba un símbolo ancestral, que era el Sol Negro. Estamos ya. El Sol Negro pues era una figura circular con 12 radios entrelazados, inspirada en la mitología germánica. Decían que representaba el renacimiento espiritual y la unión con la divinidad solar,
Pero los investigadores descubrieron algo más oscuro. El emblema servía para reforzar la idea del sacrificio, como medio de purificación. En 1994, sus líderes condujeron a decenas de seguidores a la muerte ritual. Venga, otra vez. Sí, sí, sí. No, si yo también traigo ahora también unas cuantas muertes, no te preocupes. Sí, sí, estamos a full por martes. Sí, lo vamos dando todo hoy. Vale, pues vamos a seguir con otra que está más de moda, por desgracia. Y esta gente utiliza el ojo omnividente, y es la cienciología. Esa sí os suena, ¿eh? Sí, es que esa es la de Consoli. Bueno, pues el ojo dentro de un triángulo... Que no es que yo esté en la cienciología, ¿vale? Por favor. Bueno, que voy a hablar ahora de que ella. viene a ilustrarnos sobre ello porque lo he investigado. Hay que matizar, vamos a matizar. A ver, yo hablo de simbología. Yo aquí ya... Es como diciendo, no me estoy metiendo en tu terreno, no cuidado, me meto ahí, que... Vale, pues esta gente lo que utiliza es el ojo dentro de un triángulo, que es uno de los símbolos más reconocibles en todo el mundo. Aparece en billetes, templos y hasta en películas. Pero en las sectas y movimientos de inspiración esotérica tienen un doble filo. En la cienciología, por ejemplo, su versión del ojo y las rayas ascendentes simbolizan claridad y ascenso espiritual. Sin embargo, varios miembros lo interpretan como una metáfora del control absoluto, del ojo que todo lo ve, incluso dentro de tu mente. Tipo como el gran hermano. Sí, sí, sí. O sea, que te controla, vamos, hasta la braga que te pones. Así que bueno, pasamos del ojo que todo lo ve de la cienciología a algo ya un poquito más heavy, que son las sectas luciferianas y el templo del pueblo. Y esta gente utiliza el triángulo pero invertido. O sea, sí, y el templo del pueblo es uno de los que traigo yo también. Pues este triángulo ha sido utilizado en distintas corrientes como representación de la caída del espíritu hacia la materia. En algunas sectas luciferinas se asocia al desafío contra el orden divino. En el templo del pueblo, liderado por Jim Jones, aparecía disimuladamente en documentos y ornamentos de recinto. Era un recordatorio de la estructura piramidal del poder. Una pirámide donde solo la cúspide, el pavo el Jones James, podía ver la verdad. Sí, estaba muy pillado el muchacho. Sí, sí. Ahora os hablaré de él, le veréis. Bueno, vamos a ir finiquitando con los ejemplos. Y pues el último que traigo aquí es el movimiento raeliano. Que esta gente se identifica con el infinito serpentino. El infinito serpentino. Y eso, por favor. Por favor, matiza. Voy. Me pareció muy interesante, infinito serpentino. Vale, pues los raelianos, que son una secta de... que esta gente lo que mezcla es la omnilogía, la ciencia ficción y la biología. O sea las churras con las merinas. Sí, básicamente. Han dicho, coge un poco de aquí, pon de allá, venga, que vamos a hacer aquí... Cositas mágicas, las supernenas. Pues esta gente lo que hacía es que utilizaba un símbolo que combinaba la estrella de David con una esvástica en su interior. O sea que las mezclas eran así de cualquier manera. El pisto era bueno, ¿eh? Sí. Decían que representaba la unión de la eternidad con la ciencia extraterrestre. Tras muchas polémicas lo cambiaron por una espiral doble, que es el símbolo del ADN infinito. Un signo que es un poco más aceptable, pero que mantiene el mismo mensaje, la promesa de la inmortalidad, a través de la manipulación genética. Esta gente de momento no han hecho suicidios colectivos, pero vamos, no tardaron. Pero bueno, ya están manipulando genéticamente, o sea, ya están haciendo selección de personas. Si mezcla biología con claro, es que ya están haciendo un sesgo... Con ufología, con ciencia ficción. Es que están haciendo un sesgo importante en el tipo de miembros que tiene que haber en su secta, que está todo limitado genéticamente. Esto me resuena a mí aquí a... Las sectas son así. Totalmente, pero bueno. Bueno, y para terminar, deciros que más allá del diseño, todos estos símbolos cumplen una función psicológica. Actúan como anclas emocionales, que es lo principal. Cada vez que el adepto lo ve, su mente recuerda el mensaje del grupo. No. Eres parte de algo sagrado, no puedes dudar. Esa es la verdadera magia del símbolo. No necesita imponerse con violencia ni con ninguna otra manera. Actúa en silencio, desde dentro, con la fuerza de una idea tatuada en el inconsciente. Inconsciente. Estamos inconscientes nosotros. El símbolo se convierte en un espejo, refleja tanto el poder del líder como las necesidades del creyente.
Así que... Qué fuerte, ¿no? Bueno, sí, bueno... ¿os parece aquí la simbología? Bueno, Ahí eso está lo aplicamos a la secta, pero lo podemos aplicar a cualquier religión, Sí, a yo cualquier lo pensaba partido cuando- político. o con las marcas. sea. O sea, Es que ahora hay, mismo- hay marcas deportivas o marcas... Vamos que a al ver. final te metes en un... Nos movemos por símbolos. Sí, sí. Y cualquier persona o cualquier grupo de personas que son adeptos, como decía Consoli, a una religión, a un partido político, es que al fin y al cabo son un modelo de secta, a lo mejor no tan exhaustivo ni tan heavy, pero son sectas, al fin y al cabo, en el cual tienes que admitir una serie de ideología, pues prestar servicio al símbolo, a lo que sea, al líder. O sea, es que básicamente la estructura jerárquica es muy Es parecida, e ideología es muy parecida, y comportamiento es muy parecido. O sea, es que el ser humano se mueve así. Sí, sí, no, y lo curioso es eso, que la simbología está en la naturaleza en todos lados. O sea, es que no nos podemos negar de lo que vemos. Pero es que nosotros, el ser humano, emitió símbolos identificativos de todo lo que le rodeaba y de sí mismo desde el principio de los tiempos. Es una forma de ordenación mental y del entorno en el que vives. O sea, es la forma en la que nos organizamos. Otra cosa es luego lo que hemos hecho con los símbolos y cómo los utilizamos ahí y está. cómo los utilizamos para nuestro beneficio, para legitimar nuestro poder o para subyugar a los demás. Entonces es que ahí Por está. ejemplo, la cruz nazi en realidad era un símbolo, me parece que era hinduista. Total. La cruz nazi, ¿no? Sí, Lo que sí, pasa que la esvástica, sí. La esvástica. Entonces, claro... Y tú vas a templos hindús y ves la esvástica. Claro, lo que pasa que los tiempos que hemos vivido, en el cual automáticamente la esvástica lo asociamos a Hitler, al nazismo, a la Segunda Guerra Mundial, entonces claro, tenemos la memoria colectiva nos lleva a eso, pero realmente la memoria antigua de la realidad de ese símbolo significa una cosa totalmente distinta. Sí, indagas un poco... Claro, te quedas entonces... ahí. Bueno, Consoli, ¿y qué no...? Pues yo traigo la Danos luz. cienciología o iglesia de la cienciología. Ahí estamos. Porque en algunos países, como Francia, la cienciología es considerada secta. ¿Vale? Y en otros es considerada iglesia. ¿Vale? Fijaros qué ambiguo todo. Sí. ¿Vale? En uno, por ejemplo, aquí en España es considerada una religión. ¿Vale? Y mi pregunta es, ¿cómo un sistema de creencias se convierten en religión? Es decir, Claro. no sé si sabéis que hay una iglesia del espagueti. Sí, lo sé, sí. ¿No? Entonces, La iglesia de los amantes del espagueti, sí. O sea, Sí, sí. No sé exactamente cómo se llama, pero son gente que adoran el y espagueti. se casan por la iglesia del espagueti gigante, o no sé cómo se llama. Y la iglesia de Maradona también. Claro, por ejemplo. entonces, Eso- Exactamente. entonces, bueno, pues yo me llegué a preguntar, ¿esto qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué parámetros tiene que tener unas creencias, una ideología para convertirse en religión? En religión. Bueno, pues es muy fácil. Te inscribes en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia Y ya está. y ya está. Es prácticamente como un club de ajedrez. ¿vale? ¿Formamos una Sí, eso te religión iba a decir. nosotros? Venga, va. ¿La religión de los fronterizos? Pues mirad que es así Me parece- de me parece fácil, que era Ceuta. ¿vale? Las reglas, hay una serie de reglas que son muy ambiguas, que pueden ser, pues no hacer daño, o sea, pero vamos, que ninguna secta dice, mira, sí, vamos a Paz y amor. coger a muchos adeptos y los vamos a ir al paredón. No. pero- Sí, es que Pero- nadie dice te voy a joder vivo, pero... No, claro, yo me imagino que tendrás que presentar unos estatutos, algo que te Claro. identifique. Claro, pero y igual poco más. como un club, Sí, club sí, de claro. fútbol, Una un club de asociación, ajedrez, ¿no? una asociación cualquiera. Hombre, fíjate, la grande religión, la religión católica, mucho paz y amor, y evidentemente, luego por debajo de la alfombra, pues anda que ni mierda. O sea, pues igual Bueno, que ahí. pues la cienciología se hizo iglesia pues para no pagar impuestos. Eso fue Básicamente. así, Aplauso yo. ¿vale? Aquí. Empezó, lo hizo así en Estados Unidos, o sea, empezó como un sistema, una ideología que fue creando adeptos y cuando ya empezaron a pagar impuestos, o sea, era como una empresa, Claro. cuando tuvieron que pagar impuestos y se arruinaron, Y dijeron, claro. vamos a encontrar un método bueno, dijeron, religión, nos hacemos. Totalmente. Claro. Qué fuerte. Pues eso es así, ¿no? Entonces, la cienciología fue fundada por L es, que yo no sabía, digo, la L de qué vendrá, de Lafayette, se llamaba el señor, Lafayette. L. Ron Hubbard, en 1950. Hubbard era un escritor de ciencia ficción, Mira, bueno, qué fuerte. ¿vale?
que en un momento, la verdad es que era un señor que tiene una vida de verdad muy interesante. Muy interesante, nos lo apuntamos. ¿vale? Pero en un momento clave de su vida tuvo una experiencia cercana a la muerte y, según él, se le reveló ciertas verdades sobre la humanidad que escribió en un libro llamado Excalibur. Bueno, este libro luego haremos un programa de libros extraños, Sí. pero este libro él lo escribió porque él vio que esas verdades tan sólidas, tan impactantes, tenía que compartirlas con la humanidad y llamó a su editor y dijo: escrito el libro. El libro. El libro. O sea, Lo tengo. Bueno, y según dicen las malas lenguas, quien lee ese libro se suicida. ¿Cómo? Sí, Entonces me lo no leo. se sabe, pero Pero es que ya me invita a leerlo. Pero no porque se sea suicida porque Bueno, pues, la te iba- realidad es tan Te iba a impactante. decir que no lo contase, pero no creo yo que... Bueno, esto ha quedado como vamos a poner en el misterio, ¿no? Eso es lo que se empezó a contar, pero en realidad nadie sabe si ese libro existe o no, o está simplemente guardado Engancha. para ciertas personas que alcanzan porque esto es como va subiendo de escalafón. Bueno, Claro. por si Entonces, acaso... entonces, si subes de escalafón dentro de la cienciología, a lo mejor puedes acceder a ese libro, a esa sabiduría. Exactamente. Te lees una página. Bueno, exactamente, solo. Y mueres lentamente, como Bueno, ¿y qué decía dice? Pablo Neruda. Me pica aquí algo, me está doliendo. ¿Qué dice la cienciología? Bueno, pues se basa sobre todo en la idea de que se puede alcanzar un mayor nivel de conciencia a través de un camino de conocimiento y no de fe, ¿no? La religión es tener fe, vamos a poner ciega, ¿no? Sí. En lo que te dicen. Sin embargo, aquí buscas el conocimiento de la verdad. Sí, la razón, La el verdad conocimiento, la ciencia. terrenal, esto, ¿no? Esto parece muy ideas ilustradas, básicamente. Sí, sí. La No, pues, ilustración. pues parece una idea muy New Age, ¿no? Por la época en que se escribió, en 1950, muy inofensivo. Y no tendría la menor repercusión si esto fuese pues una iglesia que se dedica a esto, ¿no? Al Hay mucha gente conocimiento, al sí, conocimiento, me parece estupendo. Pero ¿qué pasa? Que para alcanzar este conocimiento tienes que hacer unos cursos, unos seminarios. Ahí viene la trampa. Que Nena. Ahí es donde soltar la gallina. cuestan ahí muchísimo. Ahí donde ¿vale? sueltas el pistacho, Claro, ¿verdad? tú empiezas Claro. voy allí, Happy Flower, a mi conocimiento. ¿Y cuánto me cuesta un pero curso? te dicen 1.000 pavos o no, 2.000 o o- mucho, o sea, cuanto más vas ascendiendo, Claro, cuesta más más. conocimiento vas ascendiendo, más vas pagando y se te van revelando unas verdades, pues supongo, Y no eso, sé si eran... seguro que si buscas en internet están los PDF por ahí de, pues de los seguramente. cursos. Claro, y ¿vale? entonces al fundador, bueno, los que están ahí al cargo del negocio, dice, yo también estoy viendo muchas verdades cada vez que sube la cuenta. Claro. Bueno, no veas las verdades Pero que ven, os estoy cada diciendo, vez a ver, os estoy diciendo de pero millones y millones. bastante dinero. De hecho, sabéis que en la cienciología hay gente tan conocida como Como Tom Cruise, por y John ejemplo. Travolta Por también. ejemplo, sí. ¿vale? Bueno, pues también tiene otra cosa que se llama auditorías. Las auditorías es como una confesión, como cuando nosotros vamos a confesar. Bueno, nosotros, Yo, tú eras. Ardo los en el católicos, infierno. cuando se van a confesar, pues ellos lo hacen igual, pero conectados como una especie de sensor. Uy, Sí, Una sí, máquina sí. de la verdad. uy. No es una máquina de la verdad, sino que va dando como... ¿Te da calambre? que te va ayudando, ¿no? Sí. Las vibras. Con pequeñas, a ver, sabéis que nosotros somos electricidad, Total. ¿vale? Pues esa... esperar, que voy a mirar, a ver, electrómetro se llama, ¿vale? Uy, uy, uy. Te vas a... Sí, se conectan a un electrómetro y vas contando, pues tus mierdas, vamos a ponerlo así, ¿no? Ahí, literal. Vas contando tus Hombre, fracasos. si haces Técnicamente, historia, técnicamente hablando. hombre, si le estás haciendo una auditoría como tal, es que tienes que como desnudarte ahí. Claro, O sea, exactamente. Vas directamente. contando tus traumas porque, claro, lo que quieren la cienciología es liberarte de eso para Pero- tú ascender. Sí, sí. ¿Pero eso Vale. va Y lo- previo pago también o...? Pues supongo. No va previo pago, Esto pero, está- pero tiene truco. Tiene truco porque estas confesiones son grabadas. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, Te chantaje, tienen pillado. Total. Sí, hay gente de mucho poder Y que que confiese. se quiere salir, Claro. no se sale. ¿Por qué? Porque te tengo grabado. Hombre, claro. Y como salgas de aquí, yo voy a ponerte... Tus mierdas. a las redes sociales, por Palabras ejemplo. técnicas. Y dicen que, por ejemplo, John Travolta, que está también en la cienciología, no se sale porque algo oscuro tiene ahí Sí.
que, vamos, que le dicen que le están haciendo una especie de chantajillo Sí. para que no se salga. Bueno, y, Nicole Kidman, cuando se divorció de y la Tom, segunda esposa de Tom Cruise también. También que no me acuerdo cómo se llamaba, pues las dos salieron hablando pestes de la cienciología, que estaban zumpadísimos. Hombre, después de lo que hizo con la placenta con el cordón umbilical, ¿no? El Tom Cruise de su hijo. ¿No os acordáis de...? No me acuerdo yo de eso. Sí, porque... Coño, ¿Que se hizo un té o algo? Que se la comió. No sé si... Sí, creo que fue cuando cortó el cordón umbilical. Sí. Creo que comió algo o alguna historia de estas raras, así que, vamos, que fue bastante llamativo. Si buscáis ¿La luego... plancha o cómo? Sí, pues no sé realmente, pero decían Hombre. que era como... Y claro, lo relacionaban con el tema este de las estar células en madre y todas esas cosas. Sí, y era por el Bueno, tema a este de la ver, cienciología. Pero el cordón umbilical sí que hay gente que lo congela para si luego sabe ese niño, Sí, pero un hermano tiene algún Pero problema. este lo hizo en plan casi ritual, ¿sabes? En plan... Pues a saber. Hombre, ahora mismo, vamos a ver si en modo ciencia quiere conservar las células madres de la placenta o del cordón, por lo que dice Consoli, por si hay alguien en la familia, ese niño o el hermano o lo que sea, que tiene algún problema o algo. Sí, eso que- sí. Pero comérselo. comédelo. Bueno, O sea, pues este ya no sé si a la Porque también plancha tenía un problema, o... pero ya lo he hecho, claro. O se lo hizo en un bocadillo o qué, pero vamos, que... Mayonesa. que luego busquéis, que Sí, fue sí. curioso. Ay, por Sí, favor. voy a tener que buscarlo, sí. Bueno, sea pues que- a ver, para llegar al estado de conciencia, pues ellos dicen, oye, es que tienes que aislarte de tu familia. Esto es muy típico de las sectas. Es Total. decir, es que si tú quieres llegar a este estado, tienes que aislarte, tienes lo que estar en tóxico, sí, silencio. ellos son tóxicos. Porque toda tu familia es tóxica y tú Claro. eres un ser de luz y tú Claro. tienes que evolucionar. Sí. ¿No? Y a veces, para llegar a este estado de conciencia, los meten en una especie de agujero o zulo, que le llaman de hole, el agujero. Es verdad. ¿Vale? Entonces los meten ahí, entonces claro, esto lo han ido denunciando, que tú te metes allí para llegar a un estado de conciencia, pero no dejar de estar en un agujero. Hombre, ¿vale? o sea, exactamente, te están atrapando. Bueno, pues, ¿qué nos queda? O sea, ya os estoy diciendo el aislamiento, el meterte en un agujero. ¿Qué nos queda ya para que sea ya una secta de verdad? De las de que sí. Pues ahora mismo perder la total No, voluntad. Pues la teoría loca de por qué Total. estoy yo aquí para la conciencia. Bueno, pues la teoría loca se da cuando has llegado ya Al máximo. al máximo nivel. Al culmen. Hay no me acuerdo, pero hay un director de cine que estaba aquí también y ya llegó al final, ¿vale? Y entonces ya le cuentan La verdad. la verdad. La verdad es esta, ¿no? A Esta ver. es la historia. Bueno, pues un dictador galáctico llamado Xenu Empieza bien. Me encanta. llegó hace 75 millones de años a la Tierra Sí. y trajo millones de personas y metió a millones de humanos y los metió como en volcanes y los hizo erupcionar, ¿vale? Los Y entonces estas personas que murieron en la Tierra se nos han quedado como impregnados, Bueno. Los Ah, no, espíritus, ¿no? como una especie de espíritus, se han quedado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es liberar esas almas que de Claro. hace 75 millones Que, de años que murieron a la brasa hace que 75 millones de años. el capullo de Xenu hizo Sí. explotar, Claro. ¿vale? Entonces, esa es la teoría loca, ¿vale? Entonces, cuando el hombre Bueno, este... O sea, sí, que sí. que están ahí subiendo de niveles, esperando cuando llegas- la teoría, o sea, llegar Cuando- al máximo al conocimiento. Y luego resulta que un dios antiguo achicharra a 200.000 personas en un volcán. Anda, ¿Esa que- es la verdad? Esa es la verdad. Pedazo de spoiler nos has hecho. Ya, yo ya o sea, estaba con la... ya no me meto en la Yo cienciología. iba a firmar pu- mañana y Estaba ya a punto no. de apuntarme al primer seminario. Digo, a ver cómo va esto. Bueno, pues el Ya, hombre ya este sacaremos cuando llegó al algo. final dijo, ¿pero esto qué es? Y cogió y se... Hombre, normal. Sería de los que se pudo pillar, no tendría muchas mierdas. Pues a lo o yo qué mejor sé. sus mierdas no eran muy gordas. Y dijo, me da igual que saque mis mierdas a todas partes. Ah, mira, o sea, que- Bueno, pues- aquel día que estaba yo Mira. desnudo ahí con... Pues, a ver, yo como me gusta mucho investigar, pues mira, he averiguado que hay una iglesia de la cienciología en Madrid, con su Sí, sí. sede, ¿Qué me dices? con su sede en Además que la sede era en un edificio histórico, creo. histórico Sí, en sí. el mismo barrio de Las Letras, muy bonito, con su perdonad mi inglés, Scientology, Oh, yeah. ¿vale? Puesto así. ¿Cómo? El Scientology. ¿Habéis ¿Cómo? visto el cartel de Schweppes que había? Pues igual, pero con Scientology, ¿no? Con Scientology, ¿vale? Y bueno, pues tiene web. Podéis ponerlo en la web que está. La web es muy curiosa de ver porque, bueno, pues salen. Joder, de verdad, os lo juro. Si veis. Ya, venga, A vuelve, ver, vuelve a la nave, vuelve a la... El Scientology. Chancho, así lo pone, así en el cartel pone chancholo.
Bueno, pues Conforme se lee. Pues podéis pasar a la página web que tiene, porque es súper curioso. O sea, tú ves vídeos todo de gente happy flower. Hombre, claro. Hombre, no te van a poner ahí pegándose. Porque ahí. yo aquí he empezado a ayudar a los demás. claro. Porque yo he hecho. Hombre, y no te van a contar sus mierdas. tener, Pues me partí una pierna. sí. Oye, pero curiosamente, porque salen muchos vídeos, casi todo de personas hablando en inglés, ¿no? Con la traducción en español, pero me da cuenta de una cosa. No hay ni una persona mayor. Todas las personas que salen, todas, claro. A ver, Son, vamos, lozanas, felices, con una guapos, sonrisa, con claro. bien vestidos, Preciosos. pero ni una persona mayor. O sea, podía salir también una persona. Es que- Yo os digo, el máximo de edad será unos 40 años. Todo lo demás, o sea, es... Hombre, el ya Cruz me está tiene, dic- tiene ya 60 y tantos, ¿eh? Ya, pero no sale en los vídeos. Pero en el vídeo sale gente de esa... O sea, Claro. ya te están diciendo qué tipo de personas quieren. Claro. ¿Vale? O qué tipo de personas pueden enganchar. Con billetes. Claro. Que tengan billetes. Exacto, por eso No es que hay traigan gente, lechugas. hay gente vestida muy bien, gente no sé qué, que me Claro, dedico... que aunque luego prosigas en el tiempo como esto que hemos dicho, pero claro, los que entran son gente joven, guapa, activa, con dinero, o sea, realmente la gente que quieren. Claro. Y luego ya la mantienes, pero la que atraes es esa. Pues hasta aquí la Y cienciología, hasta aquí ¿eh? hemos leído. Madre mía, por Dios y la Virgen, de verdad. Yo es que con el La iglesia, una secta. iglesia / sexta Chanchology, que a mí me- Chanchology. que a mí me ha encantado. Bueno, pues yo vengo aquí a hablar de las mierdas de aquí, de algunos de los líderes y de algunas de las sectas más peligrosas que hay en este mundillo, ¿no? Y bueno, para analizar un poco la psicología de esta gente, vemos que es curioso ver cómo casi todos los líderes de estas sectas, las más peligrosas, realmente creen que son personajes excepcionales. O sea, se lo creen de verdad. Claro. Si no, no O sea, lo hacen. entonces, son salvadores del mundo y evidentemente de todos los adeptos que arrastran. Son personajes, por lo general, narcisistas y que devoran absolutamente todo lo que tienen a su alrededor. O sea, encima, cuando consiguen algo, siempre quieren conseguir algo, lo consiguen, ya como que les sabe a poco y quieren más, y quieren más, y quieren más, hasta que ya peta todo, que luego vienen los suicidios y esas cosas. Pero siempre devoran todo a su alrededor. También tienen otra particularidad, son tremendamente magnéticos, son persuasivos, tienen una actitud que fascina y que atemoriza por igual, y además tienen una personalidad súper compleja. Y es que para ser un buen líder de una secta tienes que creerte, como hemos dicho, que eres único y que estás por encima de lo terrenal. O sea, que eres como una especie de dios o semidios. O sea, que estás a ese nivel. El papel del líder tiene que ser convincente y eso empieza por meterse de lleno en el discurso. Ah, y otra cosa importante. Esta gente, aparte de ser magnética, tiene una particularidad. Son súper habilidosos en leer tus emociones. Porque saben... Sí, empatizan. O sea, empatizan perfectamente con tus emociones, ven si tienes alguna carencia emocional, ven si cojeas en algo y a partir de ahí saben canalizar de la manera perfecta para conseguir engancharte. Pero O sea, hay otra cosa, no sé si te has fijado, todos son hombres. Sí, normal. ¿Cuántas mujeres son líderes de una secta? Pues, prácticamente, nadie. Claro, porque a ellos se les va la pinza, Pues pero mazo. creo recordar que en África, precisamente, además que suena curioso, creo que había una secta también que salió no hace mucho tiempo que era, vamos, que la lideraba una mujer. Y Pero también la pillaron a puntico de dar el susto, pero... Aunque es verdad que hay mujeres que pueden estar dentro de la jerarquía, a lo mejor la más alta dentro del grupo, pero como el mayor porcentaje de líderes, como dice Consoli, son hombres. Entonces eso es para estudiarlo. Es igual que la mayor parte de los líderes mundiales que se le ha ido la pinza son hombres. Entonces, vamos a estudiar esto y no estoy de broma, ¿eh? O sea, aquí hay algo dentro de la testosterona que, no sé. A ver, si es que las mujeres hemos liderado muy poquito. O sea, ¿Sabes? claro, o sea, tampoco puede ser eso. O sea, Entonces, hombre, hay que tener en cuenta de que cuando las mujeres lideran, no se le va tanto la olla. O eso opino yo, ¿eh? O sea, vamos a ir intentando revertir un poco el asunto. Bueno, volvamos aquí a nuestros queridos narcisistas y vemos que estos personajes
son llamativos, histriónicos. Hay de todo tipo de personajes que lideran sectas. Están aquellos que, como he dicho, son muy llamativos, muy histriónicos. Luego están los que abogan por el misterio. Estos que se encierran, ¿vale? O sea, tienen puestas en escenas como muy limitadas. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es que haya como un halo de misterio alrededor de ellos y que ya la gente se imagine cosas sobre ellos. O sea, hay distintos tipos de personajes en este aspecto. Son tan narcisistas y psicopáticos que no se arrepienten en absoluto de sus acciones. Y de hecho es que creen que te están haciendo un favor. Y además fingen que sienten empatía, o sea, fingen perfectamente que sienten amor o empatía por alguien. O sea, es que realmente no llegan ni a enamorarse nunca, ni a sentir cariño nunca por nadie. O sea, realmente no. Si tienen, a lo mejor llegan a tener pareja o llegan a tener hijos, lo que hacen es, debido a su psicopatía, es fingir que sienten un aprecio por ti, pero en realidad no lo sienten nunca. O sea, el mayor aprecio que sienten son por ellos mismos. Porque realmente a quien más aman es a ellos mismos. Y punto pelota. Las sectas más peligrosas, representadas por este tipo de personajes, pasan por diferentes estadios evolutivos, llegando incluso a creer que son, como decíamos, como habéis dicho vosotros, o sea, esta gente estas sectas pasan por niveles evolutivos en el cual primero se establece lo que es la secta, se establecen lo que es pues la captación de los acólitos, un poco la estabilización, y llega al punto de o bien me persigue alguien o va a venir alguien del exterior a buscarnos. O sea, algo ocurre para que eclosione. Entonces, estas sectas eclosionan de diferentes maneras, las más peligrosas con suicidios colectivos, ¿vale? Pero hay muchas sectas que hay gente que se ha metido sin saber que era una secta. Exactamente. Es decir, hay gente que dice, yo qué sé, me voy a meter a ayudar, vamos. Hay un colectivo que ayuda a los pobres, por ejemplo, ¿no? Casos, claro, te lo venden como has comentado tú antes, o sea, no te van a poner el cartel de soy una secta, vente con nosotros. Lo venden de otra manera para para atraerte, para que si tú tienes una debilidad, te piden en algún momento que necesitas que te acojan en algún sitio, pues. Yo estuve a punto de meterme no en una secta, pero sí que estuve mirando porque había retiros espirituales. Sí, me lo contaste, sí. ¿Vale? Que estaban muy bien, tal, en la Sierra de Gredos. Había una casa que tú te ibas allí. Y yo dije, pues, oye, pues me apetece hacer un retiro espiritual. No costaba mucho. Digo, pues un fin de semanilla. Y estuve mirando. Y, oye, me llamaron una chica súper simpática. Sí, pues me parece estupendo. Y entonces empecé a mirar. Un poco de qué iba esta gente. Investigué en Google y hay una página web creada de no me acuerdo cómo se llamaba, no te metas en esto, sí. En ese, no sé si se llama Somos Conciencia o algo así, no te metas en esto que es una secta. Sí. Es que hay... O sea, horror. No, yo te puedo hablar también de... A ver, yo... Sabes que he hecho yoga y he estado bastante metido... Sí, cuando me dejan ya un poco de tiempo, pero sí es verdad que con esto, quizás por aprovechar la situación, o sea, claro, lo de los retiros y todo esto siempre ha existido y siempre en este mundillo, pues oye, se ha llevado, pero claro, en plan, pues sano, por así decirlo, en plan desconexión. Pero hay grupos que lo aprovechan, grupos que aprovechan los retiros para otras cosas. Claro, pero sí es verdad que hay mucha trampa con esto, o sea, y lo que dices tú, hay mucha gente que dice, coño, un retiro tal, suelta billetes aquí y tal, y de hecho se ha visto, hace poco salió la gente que estaba en Granada, ¿no? ¿No os acordáis? Que salió en la tele, pero que eran familias. O sea, y era una secta. Claro. Y ellos iba la gente del pueblo diciendo, coño, que llevan aquí 2 meses y no, pero que están ellos ahí a su aire y tal, pero en realidad son una secta. O sea, no tienen nada que ver con lo que es un retiro espiritual, de yoga o de algo. No, esa gente va... A ver, es que muchos grupos de estas características que acaban convirtiéndose en secta, la captación proviene con que el mundo es una mierda, te está maltratando las circunstancias, la sociedad, claro, tú ya estás mal por tal, ¿no? Entonces, vámonos todos a separarnos del mundo, a una comuna, a una zona donde nos cultivamos nuestros tomates, donde tenemos nuestras reglas, donde nadie nos va a molestar, donde no sé qué, donde tenemos nuestros encuentros, o sea,
es como que ya se aíslan. Es que eso suena bien, es que me lo estás vendiendo tú y digo, pues es que me da ganas de irme. Sí, pero ¿cuál es el problema? Pues que cuando llegas allí te meten... Que cuando llegas allí ya empiezan la cartera. Aparte de con la cartera, aparte empiezan con los símbolos, con el lavado mental, ya viene con la manía persecutoria porque nos persigue no sé quién, nos persigue no sé cuánto, o va a venir el raticulín del planeta no sé dónde a buscarnos. Entonces es que ese es el problema de cuando llevas, que parece que estás genial en una comuna hippie, pero luego no, o sea, luego es una secta, pero vamos, de todas. Uno de estos gurús, que, vamos, evidentemente lo habréis escuchado 200.000 veces, Charles Miles Manson, ¿vale? La familia. Hombre, la familia Manson, ¿vale? Este señor que, bueno, que pues aparte de líder de la secta, pues también fue músico, por cierto, música ahí un poquito intensita. Nació en el año 34 en Bakersfield, California, y bueno, este hombre, que es alucinante porque tenía esa personalidad magnética y atractiva y surgió de lo más bajo de la escala social. O sea, llegó a ser el líder de una secta donde la mayoría de los integrantes eran mujeres, ¿vale? Entonces ahí hacían orgías, ahí hacían todo tipo de encuentros, claro, y claro, todas las mujeres tenían que acostarse con él, evidentemente. Hombre, claro. Como es lógico, había un poquito... Bueno, pues es que este hombre, claro, luego analizando las personalidades de estos seres tan magnéticos, vemos que tuvo una infancia pues bastante fastidiada y chunga. Su madre fue una prostituta, ¿vale? Lo tuvo muy joven, y de hecho es que lo vendió a Charles por una jarra de cerveza, ¿sabes? O sea, porque era también alcohólica. Entonces se encontró con una señora que no tenía hijos y que quería tener hijos y le dijo, oye, ¿quieres que te venda a mi hijo por una jarra de cerveza? Y así fue, o sea, y se lo llevó. Luego ya el tío, cuando se dio cuenta de lo que había hecho la madre, dice, pero tú estás tonta, o sea, y fue a buscar al chico, a ver, pero que estuvo como 3 o 4 días por ahí, la criatura. Bueno, y de ahí fue pasando de correccional en correccional, y este hombre acumuló un gran historial de manipulación, conducta controladora, enfermedades mentales, esquizofrenia, conducta delirante paranoide. O sea, que es que era una joyita aquí el Charles Manson, ¿sabes? Este hombre llegó a convertirse en un auténtico líder, ¿vale? Y entonces, ¿cuál era la teoría loca? Todas las sectas tienen la teoría loca. ¿La teoría loca? Vale, pues este hombre, escuchando un día una canción de los Beatles, ¿vale? Lo sabe, ¿no? Este hombre, escuchando un día la canción de los Beatles, él realmente estaba convencido de que en breve iba a haber una guerra frenética entre razas, entre blancos y negros, de la cual iban a vencer los negros. Pero como los negros, según Manson, cuidado, pero como los negros eran una raza inferior y no iban a saber mantener el control de ese poder que habían ganado o de esa guerra que habían ganado, pues entonces él consideraba que iba a conseguir ser el amo del mundo, ¿vale? Gracias a que los negros habían ventilado a todos los blancos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que en su idea loca, y convenció a sus seguidores de que acelerar el proceso? ¿Vale? ¿Y cómo acelerar el proceso? Cometiendo una serie de asesinatos, entre ellos a Sharon Tate, que era la mujer del cineasta Roman Polanski, que en ese momento estaba embarazada. Bueno, pues entonces cometió una serie de asesinatos. Bueno, él nunca se manchó las manos, pero convenció a la gente para que lo hiciera. Entonces sus seguidores mataron a X personas y dejaron pistas o como incriminando a los Black Panthers, o sea, a personas de color, ¿vale? Entonces lo que pretendían era que la sociedad creyera que habían sido los negros lo de los asesinatos, que se liara ahí pardísima, que se mataran unos a otros y luego él ser el amo del mundo. Atención. Muy bien. O sea, estaba todo muy bien pensado. Sí, o sea, estaba todo muy bien pensado. La idea, ya ves tú, la tenía... Totalmente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a un señor pues que dijo, yo me voy a hacer el amo del mundo. Bueno, otro ejemplo de secta destructiva muy peligrosa, que la hablaba también anteriormente Andrés, el Templo del Pueblo. Esta secta fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, su líder se llamaba Jim Jones, ¿vale? Un hombre muy carismático que con sus palabras consiguió conmover y convencer a cientos de personas a quitarse la vida. Vale, pero ¿por qué vino todo esto? En el año 52 fundó la iglesia El Templo del Pueblo, donde creó una extraña doctrina, o sea, una mezcolanza, aquí un pisto marinero donde metió, ¿sabes?, ideas cristianas, comunistas y fascistas. Ahí todo junto. Sí, ¿Qué os parece? Ahí... ¿Qué popurrí? O sea... Y un poco de gaseosa. Sí, y ya está todo bueno, ¿sabes? Entonces, Jones deseaba crear un paraíso socialista, ¿vale? Pero con ideas fascistas.
¿vale? Y con ideas religiosas. Donde no existiese discriminación alguna por raza, nacionalidad, o sea, todo parecía muy guay, Todo ¿no? muy bonito, sí. Es que al principio todo muy bonito, igual que Sí, las sí. relaciones, y luego se dejan los calzoncillos por ahí tirados. Muy mal, ¿sabes? Entonces... No comment. No comment, ¿vale? La comunidad de Jones se instaló en una, claro, porque evidentemente donde estaban, claro, en Estados Unidos, pues vieron que esa cosa no cuajaba. Entonces se tuvieron que ir lejos, muy lejos. Entonces se fueron a una colonia británica junto a Venezuela, a Guyana, ¿vale? Entonces fundando una ciudad utópica que se llamaba Jamestown, ¿sabes? Claro, ¿por qué no? Claro, Jamestown. Totalmente. Jamestown, na, 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 na. Bueno, todo era muy happy flower. Imaginaos ahí todo el mundo ahí con las margaritas y tal. La personalidad de Jones se volvió un poco errática y paranoica. Allí en el campo se ve que se fumó algo porque resulta que hablaba de que la CIA estaba detrás de ellos, que les amenazaban y que un día iban a matarlos a todos. Entonces estaba ya metiendo a la gente ideas disruptivas y tóxicas y miedo de que habían creado una comunidad súper bonita y maravillosa y happy flower, pero que los demás querían destruirla, ¿vale? Entonces estaba como muy tensada la situación. En realidad los abusos los cometía él, ¿vale? Porque como ya estaba ahí con la mosca detrás de la oreja, según su imaginación, hacía como simulacros de suicidio. Se llamaban las noches blancas. Atención, ¿sabes? Mira, No la de ir a comprar... No era la del Black Friday, no era de ir a comprar productos por comercio local ni nada de eso. Sí. Mira, pruébate esto en el cuello, ya verás cómo te queda. Exactamente. Dice, a ver, vamos a intentar a ver cómo va la cosa. Claro, esto llamó la atención en Estados Unidos, ¿vale? De un congresista, Leo Ryan, dijo, oye, aquí están pasando cosas muy raras en esta comunidad hippie. ¿Sabes? Que aquí es que había 900 personas. Entonces, dice, vamos a ver, eso se está descontrolando. Entonces, este congresista fue con su gente allí a visitarles, a ver, para controlarlo un poco, a ver qué pasaba. ¿Cómo lo recibieron? A tiros, ¿vale? No soy yo de forma cordial. Claro, mataron al Ryan y a todos los que venían con él. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya el Jamestown el Jones, dijo, ya está, hemos matado a esta gente, ya está, ya vienen a por nosotros. O sea, van a venir aquí la CIA, la Gestapo, los helicópteros, aquí va a venir todo el mundo y nos van a matar. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos al más allá. Entonces ya empezó a lo de las noches blancas ya no era simulacro. Entonces ya era cianuro, o sea, en vena, así. Vamos a pasar a la acción. Entonces, ¿qué es lo que dejamos de pasa? tonterías. Cuando la gente vio que eso ya se le venía encima a gente, ya se le encendió la bombilla e intentaron escapar. Entonces, hubo gente que se suicidó realmente creyendo que yéndose hacia el más allá se iba se iban a librar un poco de este mundo, ¿sabes? Que les acosaba y que realmente en el más allá iban a poder vivir en esta ciudad tan maravillosa que habían creado. Entonces, claro, hay algunos que se suicidaron solos, allí murieron más de 300 niños, había bebés y de todo, o sea, cuando se encontraron allí eso era dantesco, 900 personas muertas, ¿sabes? Entonces, hubo gente que se suicidó solo, otros lo suicidaron porque dijeron, ¿dónde vamos? Que se nos está yendo la pinza. Otros huyeron por mitad del bosque, que consiguieron huir y ya contaron toda la película de lo que había pasado ahí dentro. Y nada, bueno, la masacre fue considerada como el mayor suicidio colectivo de la historia. ¿Qué os parece? Toma ya. Horroroso. O sea, mira, se me ponen los pelos de punta. Es que yo no me quiero imaginar. Me quedo con lo de los cursos de Consoli, vamos. O sea, sí, hombre, para luego descubrir lo del volcán pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, rebajamos un poco aquí el cianuro. Por favor. Venga, vámonos a otra cosa, mariposa. Bueno, a continuación, noticias increíblemente ciertas en ¿Pero qué me estás container, Andrés? Bueno, pues empiezo. Un ladrón interceptado antes de tragarse el botín. Los Mossos de Escuadra y la policía local de La Jonquera, Girona, han informado este jueves de la detención de un hombre de 18 años que supuestamente arrancó a un vecino del municipio una cadena de oro valorada en 500 euros y que intentó tragársela junto con otra joya. El sospechoso salió corriendo, pero terminó por ser interceptado y en el cuello llevaba llevaba colgadas 2 cadenas. La policía logró impedirlo antes de que se las tragase. Después del alunizaje llega el merendaje. Robots masajistas. El Serena Spa del Hotel Sir Víctor de Barcelona cuenta entre sus empleados con un brazo robótico
capaz de analizar el cuerpo del cliente y adaptar el tipo de masaje. Eso sí, siempre supervisado por un terapeuta, y el robot, que solo puede tratar piernas y espalda, cuenta con piedras volcánicas capaz de generar calor. Realmente, nunca el futuro estuvo tan en las manos de la IA. Detenido por pinchar las ruedas a 70 coches alegando que había poco aire en el mundo. Un joven de Vigo, Galicia, fue detenido por pinchar las ruedas de unos 70 vehículos en el barrio de Coia. Al ser detenido, confesó a la policía que lo había hecho para liberar el aire del mundo y que percibía que como las ruedas tenían mucho, así ayudaría. Aquí tenemos a un activista incomprendido. Me la respiro mejor. Un italiano es operado tras sobrevivir 2 días en su casa con una flecha clavada en la cabeza. Un italiano de 64 años ha sobrevivido tras pasar 2 días con una flecha clavada en la cabeza, antes de ser ingresado consciente en un hospital de Ancona, en el centro del país, donde ha sido operado y permanece en estado grave, según ha informado la prensa local este martes. Según una primera reconstrucción, el hombre sobrevivió 2 días en su casa con la flecha alojada en su cabeza, que se había disparado con su propia ballesta. Se desconoce si por error o en un intento de suicidio. A este señor ni con aspirina se le va a quitar el dolor. El objeto interestelar 31I Atlas, censurado por la NASA. Este objeto estelar, polémico por su comportamiento capaz de emitir luz fulgurante y lanzar ecos extraños de materia, no identificado y cuyo seguimiento hacía la NASA, fue censurado al pasar su órbita por Marte. Los internautas se dieron cuenta y las teorías conspirativas se han disparado. ¿Tendremos una visita extraterrestre próximamente? Ya veremos. Ojalá. Una mujer se casó con un fantasma, pero acabó pidiendo el divorcio. Amanda Take, una mujer de Irlanda del Norte, se casó en aguas internacionales con un pirata haitiano de 300 años llamado Jack, con la ayuda de una medium como interlocutor y testigo. El cuento de hadas paranormal tuvo un corto recorrido, pues en menos de un año Amanda pidió el divorcio alegando que no era feliz, pues la relación se había vuelto oscura y peligrosa. Ahora dedica su vida a ayudar a los demás y a advertir sobre los riesgos que entraña adentrarse demasiado en el mundo espiritual. Asegura que lo sobrenatural es de todo menos inofensivo. Y hoy en la sección de personajes y personajes os traigo a una mujer maravillosa, a Christine de Pizan. ¿Os suena esta mujer? Para nada. Para nada. No. Es que ya es muy antigua. Por eso Es no la que conocemos. ya, pero la verdad es que habría que conocerla y habría que hablar de ella en los colegios. Fue una filósofa, poeta humanista y escritora francesa nacida en Venecia el 11 de septiembre de 1364. O sea, Ha llovido ya. es normal que, a ver, mujer del siglo XIV, pues que no nos suene. Pero claro, me da igual que sea del siglo XIV, del siglo XVIII, del siglo de no sé cuál, a las mujeres las borramos como vamos. Sí, sí. O sea, de una manera loca. Bueno, pues aquí os traigo esta apasionante aventura de esta mujer. Fue hija de Tommaso de Pizan, un médico y astrólogo que tuvo la inmensa suerte de que su padre fuese un hombre de mente abierta, que se opuso a lo convencionalismo de la época y decidió que sus 3 hijos, Cristín, Paolo y Agnolo, es que el nombre del tercero es muy chungo. Rima. O sea, Aninolfo, yo qué sé cómo se llama este hombre. Bueno, que tenía 2 chicos y una chica. Era Adolfo. Era Adolfo. Bueno, pues lo que este hombre lo que pretendía es que los 3 fuesen educados de la misma manera, ¿vale? Todos recibieron una exquisita y avanzada educación, recibiendo lecciones de historia, filosofía, medicina, entre otras. Además, gracias al trabajo del padre, que estaba al servicio del rey Carlos V de Francia, pudieron tener acceso a la Biblioteca Real. Esa biblioteca es el germen de la actual Biblioteca Nacional de Francia. O sea, un pasote de biblioteca. Desde muy pequeña, Christine mostró interés y talento literario, pues componía ya, desde muy chica, componía canciones y baladas para la corte donde trabajaba el padre.
Gracias al buen posicionamiento de su padre, Christine se pudo casar bastante ventajosamente, ¿vale? Y además tuvo la suerte de casarse con alguien a quien amó muchísimo, cosa muy rara en aquella época. Pues sí, todo, ¿vale? todo es muy raro hasta ahora. Raro, sí, De momento todo muy raro en el siglo XIV, ¿verdad? Bueno, pues prosigamos. Bueno, Christine, fruto de este feliz matrimonio, encima era un hombre culto y respetuoso que no se metía con la muchacha en sus aficiones. Tuvo 3 hijos, ¿vale? Pero por desgracia es que, a ver, toda historia... No puede ser buenota. Pues vamos a ver. Si no estaría aquí. Si todo avanza correctamente, pues no tiene chicha. Todo tiene que tener, misión imposible, Como ¿no? las películas de Antena 3. Totalmente. No, las películas de Antena 3 te duelen. Son perfectas para la siesta. Sí, algún juicio hay por ahí. Bueno, pues por desgracia en pocos años la situación cambió. El rey Carlos V murió, Francia se encontraba en la Guerra de los 100 años, el padre y el marido también fallecieron, o sea que todo fue un erial, o sea, un drama. Se complicó. Pero es que encima la pobre muchacha con 25 años se encontró viuda y al cargo de sus 3 hijos y su madre, porque sus hermanos tuvieron que emigrar por circunstancias y tampoco pudieron ayudar a nada. Entonces, claro, vamos a ver, ¿cuál es la época más factible para la época qué solución era la más factible? ¿Volverse a casar? Evidentemente. Hombre. Pero ella dijo, tururú de Estambul. O sea, que no. O sea, Christine era una mujer súper cultivada, muy lista, y dijo que no estaba dispuesta a depender de nadie ni estar con alguien que no amase. Y dijo, y aquí me planto. Y me parece muy bien. O sea, Christine, lo hiciste de lujo. Al cabo de un tiempo se hizo cargo de un taller de escritora, o sea, lo que en la época era un escritorium, básicamente, y allí supervisaba la labor de maestros calígrafos, encuadernadores y miniaturistas. Pero no solamente supervisaba la labor de su personal de trabajo, además escribía sin descanso. Envió baladas y sonetos a personajes influyentes y acaudalados de la época, pues su trabajo era muy apreciado y aparte sus textos los pagaba bien, o sea que se ganaba la vida a pesar de lo extraño de la época. Su producción literaria aumentó y su nombre se hizo famosísimo en toda Europa. Fíjate, a lo que ha llegado hasta hoy, nada. O sea, cuando esta mujer fue súper famosa en su momento. Tiempo. O sea, en su momento, vale, pues no sabemos nada de ella. En lo más alto de su popularidad, Christine participó en uno de los debates más célebres y fascinantes de su época, ¿vale? Que también es el considerado el debate más fascinante de la historia literaria francesa, llamada La querella de la rosa. La polémica estaba en un poema que fue escrito un siglo antes, en el que un tal Román de la Rose decía que la mujer era únicamente la mujer solo servía como objeto de deseo, básicamente, ¿vale? Y que solamente servía para satisfacer los derechos masculinos y que tenía, la misma utilidad educar a una mujer que enseñarle a hablar a un gato, básicamente, lo que pensaba este hombre. Entonces, ante este poema, pues, y ante las circunstancias de su propia época, Christine lo criticó de manera constructiva en un escrito, en una obra. Entonces, eso provocó un gran debate en la corte francesa sobre la condición injusta, sobre la injusticia que había entre la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? Christine decía que la supuesta inferioridad de la mujer no era una condición natural, como decía el de la rosa, ¿vale?, sino que era obligatoriamente cultural. Pues, ¿qué puedes esperar cuando le das la mejor educación y las mejores oportunidades a los varones y a las mujeres las encierras en el ámbito doméstico y no le enseñan ni a leer ni a escribir? ¿Qué puedes esperar? Pues a ver, pues nada bueno, ¿vale? No se puede esperar progreso ni evolución si a uno se lo das todo y a una no le das nada y encima le atas la pata a la cama. Entonces, no estamos en igualdad de condiciones. Christine escribió lo siguiente: si fuera habitual mandar a las niñas a la escuela y enseñarle las ciencias con método, como hacen con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y las ciencias, tan bien como los hombres. Esta cita estaba sacada de la obra más famosa de Christine de Pisan, que fue una revolucionaria, ¿vale?, feminista de su época, que se llama La ciudad de las damas, ¿vale? Escrita en el año 1405. En esta obra creó una ciudad ficticia regida por la razón, la rectitud y la justicia. Estaba habitada únicamente por mujeres. O sea, como debe ser. Y se deja... Lo siento, Andrés, ¿vale? No, No, sin problema, ¿eh? Yo paso palabra, ¿vale? Y se dejaba ver, ¿vale? En esta obra también hacía una gran reivindicación que la falta de formación, ¿vale?, era el único límite
del género femenino. En esta ciudad vivían grandes mujeres de la historia, porque no solamente hablaba de esa problemática que había con la educación de la mujer, sino que también hacía una recopilación, ¿vale?, historiográfica de las grandes mujeres de la historia, ¿vale?, de la mitología también. Por ejemplo, hablaba sobre guerreras, poetas, científicas, reinas, mártires, y hablaba de todos sus logros, ¿vale?, y que los desempeñaban en esa ciudad de las damas. Otra cita de la obra decía: no todos los hombres, sobre todo los más inteligentes, comparten la opinión de que es malo educar a las mujeres, pero es cierto que muchos hombres estúpidos lo afirman, ya que no les gusta que las mujeres sepan más que ellos. Este tipo de comentarios hechos por una mujer del siglo nacida en el siglo XIV podría extrapolarse perfectamente a comentarios que tienen algunos orangutanes hoy día, básicamente. Sí. O sea, parece que no, parece, es triste, parece, pero parece todavía hay casos. Parece que todavía estamos con el mismo temita y mira todo el tiempo que ha pasado. Christine escribió durante años sobre la situación de las mujeres, sobre la política, sobre la sociedad, aunque llegó un momento que, decepcionada porque veía que no conseguía un gran cambio significativo en su entorno, se tiró un montón de tiempo sin escribir. Y de hecho es que con su hija, pues las dos se internaron en un convento, que era la única forma de no depender de un tío en aquella época, básicamente, y de poder seguir estudiando, de poder seguir escribiendo, de poder estar en una comunidad de mujeres, ¿vale? Lo último, bueno, un año justo antes de morir, en el año 1429, escribió su último trabajo, volvió a escribir en ese momento. Se llamaba El sol volvió a brillar, y fue un poema sobre Juana de Arco, que es el único texto de la historia escrito en vida de la doncella de Orleans. Todo lo que se ha escrito de Juana de Arco es muy posterior y muy desvirtuado. Este poema es lo único que se escribió de Juana de Arco realmente de forma contemporánea. Así que, ¿qué os ha parecido la historia de Christine de Pisan? Fascinante, ¿eh? A mí yo me pongo reivindicativa y creo que es una historia apasionante, llena de aventuras. Bueno, hay muchísimas cosas que no, evidentemente por tiempo no he podido contar, y que invito a los centros educativos que estudien la historia de este tipo de mujeres que fueron pioneras en su época del feminismo. Así que, bueno, pues llegamos al final del programa y esperamos que os haya gustado muchísimo. Como bien hemos dicho, bueno, esperamos que este menú gourmet, porque yo creo que cada vez ofrecemos, los menús que ya ofrecemos, chicos, son de muy alta calidad. Ya tenemos un recorrido y hombre, se nota. Es que ya sabemos cocinar, ¿eh? Estamos comiendo solomillos, sí. Hombre, es que vamos, vuelta a vuelta, vamos, esto entra divinamente. Bueno, pues llegamos a este final del programa esperando que lo hayáis disfrutado tantísimo, y como siempre, nos despedimos con la cita del día. Cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a los que la dicen. George Orwell. Maravilloso. Bueno, pues hasta dentro de 15 días. Nos veremos, como siempre, en la frontera.